media, no tan técnica, pero sí con una especie de horizonte lo más, ¿cómo se llama esto?, general posible, y de ahí empezar a hacer una especie de ¿cómo se llama?, de ir centrándome en temas. Pues parto del primero, que me parece el más importante, y que en la época después de la publicación de Ser y Tiempo en 1927, lo primero que hay que decir de esta obra es que es una obra de entreguerras. Es decir, es una obra que se inscribe entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en una situación, podríamos decir, compleja desde el punto de vista del espíritu, y que tarde o temprano esta filosofía tiene presente esa situación, esa como, podríamos decir, ese desvanecimiento de los valores humanos, de la pérdida de una orientación general, sobre todo como orientación cristiana, por ejemplo, y también como orientación política, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que Ser y Tiempo se inscribe en una época, ¿no? Entonces, comienzo del siglo XX, obviamente, pero en una situación difícil de la sociedad europea, por ejemplo, sobre todo y precisamente de Alemania, ¿no? Tenemos que entender de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y en cierta medida había una enorme presión por desarrollar un Dasein germano, digámoslo así, una especie de llamada de atención desde la filosofía. Entonces, eh, lo, que, lo que quiero decir es que la Ser y Tiempo, de la misma manera que el Ser y la Nada de Sartre, son obras de entreguerras, a pesar de que la publicación de Ser y la Nada es del 43, pero podríamos decir que ambos filósofos, Heidegger y Sartre, son parte también de la guerra, tienen funciones pequeñas, pero como dice Sartre, fue escrito Ser y la Nada en un campo de concentración, en cierta medida como que reflejan ese ambiente de desdivinización y de pérdida del sentido de la existencia humana, digámoslo así en una palabra. Esta situación vuelve a la propuesta heideggeriana en Ser y Tiempo lo que yo llamo un humanismo. Estas palabras de humanismo, de entender que tras Ser y Tiempo hay la idea del hombre o de la humanidad, a veces suena un poco como demasiado amplio, digamos, demasiado de discurso de inicio del semestre, ¿no? Creo que más bien se trataría de una necesidad, de una orientación hacia lo que podríamos llamar un modelo político, ¿no? Y quisiera como detenerme en esta cosa del humanismo de Ser y Tiempo, un humanismo que en primera instancia fue incluso considerado por el mismo Heidegger un humanismo cristiano, una renovación del comienzo del siglo XX, en entreguerras, del humanismo cristiano. Este fenómeno del Dios que en cierta medida parece Hola corroborado. Jorge. Hola. Corroborado en, ¿cómo se llama?, en las contribuciones de Heidegger, las contribuciones a la filosofía de los años 30, ahí aparece la idea de que originalmente el problema del ser estaba orientado hacia la divinidad, hacia una teología, o como más tarde Heidegger llamará una ontoteología, ¿no? Pues bien, ¿qué es este humanismo? Esta idea de hombre, esta idea de humanidad que aparece de esta manera en este tiempo y bajo estas condiciones históricas, ¿no? El primer rasgo, el rasgo más determinante de esto es un humanismo cristiano, obviamente, una forma de ser del hombre de fe, un modelo que toma las partes más importantes del humanismo cristiano, criticando otras. En cierta medida, la visión que tiene Heidegger del Dasein, del hombre, es una visión teológica, también muy exigente en términos de el modelo de fuerza que exige, porque tiene una exigencia fundamental, de la misma manera como lo plantea Sartre, esta mala fe y esta inautenticidad de este hombre, que es algo así como la perdición de los tiempos. En cierta medida hay acá también una filosofía cultural, ¿no? Y aquí el problema, y como en toda filosofía, una filosofía es fundamentalmente una relación con una época, ¿no? Y al mismo tiempo es una forma de salir de esa época, una forma
llamémoslo así, trascendental de criticarla y algo así como que estar por encima de ella. Este es como la típica neurosis filosófica, la típica neurosis del autor, y más que del autor, de la crisis personal que vive en sus conceptos el propio filósofo, ¿no? Entonces, bajo esas características, este humanismo intenta llamar la atención precisamente a Alemania, y esto es determinante. Y va a ser determinante en todas las lecturas que se hacen, lecturas críticas que se hacen de Ser y Tiempo. Es una filosofía política, ¿sí? Y que representa un tipo de hombre, un tipo de humanidad que debe saltar por encima de su tiempo. Es una filosofía que piensa en la figura de un hombre, en la figura de un tipo de humanidad, a mi criterio muy, muy exigente. Tiene muchos rasgos estoicos, podríamos decir, así para hablar como periodista del comercio, parece un estoicismo contemporáneo, ¿no? Parece un estoicismo. Estoicismo es como el tipo que, o la filosofía que exige mucho para que tú seas verdaderamente un hombre, ¿no? Para que tú seas parte de la humanidad creadora, digámoslo así, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, esto de estoicismo contemporáneo es muy interesante, puesto que cuando lo comparamos con el Ser y el Nada de Sartre, y nada menos y nada más que el conflicto aparente que hubo entre Heidegger y Sartre fue precisamente la cuestión del humanismo, la carta del humanismo, ¿no? Es decir, y esto es singular, puesto que Foucault en el final del capítulo de Las palabras y las cosas, donde habla de las ciencias humanas, llega a decir que el humanismo es una invención reciente, dice. Esta es afirmación de Foucault, evidentemente escrito en 1966, se refiere a Sartre y se refiere a Heidegger, ¿no? En el sentido de que los dos pretenden ser un humanismo, pero estos humanismos contemporáneos, llamémoslo así, son bien políticos, bien ligados no solamente a una época, sino a un país. Entonces, a mi criterio, otra vez hablando como periodista del comercio, el Ser y la Nada de Sartre es una visión del hombre francés y del existencialismo francés. En cambio, la dureza y el estoicismo de Ser y Tiempo es la visión del hombre alemán y del destino de Alemania. Estas palabras que son evidentemente bien fuertes, puesto que hay acá una desilusión del propio Heidegger en torno a los años 30, o sea, 3 años después de la publicación, él se siente desilusionado y se siente desilusionado por la situación política que vive Alemania, el inicio del nacionalsocialismo y podríamos decir, un estado de bajón total con respecto a lo que en este contexto se llamaría el ser nacional, ¿no? Entonces, estos humanismos modernos, el de Sartre en El Ser y la Nada y el de Heidegger en Ser y Tiempo, son propuestas nacionales, son propuestas que obedecen a perspectivas nacionales, a la reflexión sobre la historicidad de la existencia y a calar ahí en esa historicidad el destino de cada pueblo, ¿no? Es singular esto del Ser y la Nada, puesto que eso de que el hombre es la pasión inútil y esa como desilusión de la libertad, digamos, lo que hay en Sartre, uh, nos muestra podríamos decir, una buena copa de vino francés y un queso francés y todo lo francés posible, ¿no? En el sentido de que nosotros los franceses somos así un poco sufriditos. Eso es para mí el Ser y la Nada. ¿Pero qué es Heidegger? Y aquí viene la gran diferencia. Acuérdense que Heidegger publica en 1927 y Sartre en 1943. Es decir, Sartre a finales o casi al final de la Segunda Guerra Mundial y de la barbarie nazi, publica esta obra, y en Heidegger hay todo un intento de pensar el ser alemán y pensar el ser alemán de una manera tremendamente exigente, ¿no? Y por eso hablamos de estoicismo, pero este estoicismo no es nuevo en Alemania, ¿no? En la filosofía alemana el predecesor es Nietzsche, evidentemente, ¿no? Y las relaciones con Nietzsche, la relación de Ser y Tiempo con Nietzsche, están íntimamente o son próximas al Nietzsche temprano de las consideraciones intempestivas, en donde Nietzsche desarrolla, siguiendo a Waldo Emerson,
desarrolla una filosofía de la cultura, ¿no? Desarrolla una filosofía política y una filosofía de la cultura. O también podríamos decir una filosofía educativa, pero centrada en lo que podríamos llamar el ser alemán, ¿no? Esta propuesta temprana que Heidegger cita en un parágrafo de Ser y Tiempo, cita a Nietzsche, y sobre todo en la segunda introspectiva sobre la historia para la vida, porque el tema central de la fenomenología y de la arremetida neocantiana en contra de la fenomenología era precisamente la cuestión de la historia, sobre todo a través de Dilthey. Dilthey, Natorp y los neocantianos son fundamentales en el sentido de cómo Heidegger se distancia de una escuela de que él venía. Heidegger toma distancia con respecto a una fenomenología abstracta, trascendentalista, que estaba también en el último Husserl, y en cierta medida aquí arremete en contra de ese trascendentalismo y continúa esta visión, podríamos llamarle empírica, pragmática, que está presente en las propuestas nietzscheanas de las consideraciones intempestivas, ¿no? Todo el primer Nietzsche, hasta Humano, demasiado humano, es una filosofía de la cultura alemana, ¿no? Es la búsqueda de un Übermensch, la búsqueda de un great man alemán, ¿no? Siguiendo la perspectiva de Emerson. A propósito, Emerson desarrolla en los Estados Unidos una filosofía de lo nacional. La filosofía del great man en Emerson es una filosofía de lo norteamericano, una filosofía, un humanismo norteamericano, ¿no? Aquí vemos entonces que la tradición humanista filosófica tiene este rasgo, en lo contemporáneo, tiene este rasgo de nacionalismo muy marcado. La prueba de esto está en el hecho de que Heidegger, en una segunda época, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, Heidegger desarrolla un estudio exhaustivo sobre Hölderlin, el poeta, y sobre la poesía, pero en una línea muy, muy peculiar, que es la línea poética teológica, en donde se trata de ver cuál es el lugar fundacional de los dioses, incluso de cómo es posible crear un dios, de cómo es posible desarrollar una mitología. Todas estas propuestas son muy germanas, puesto que esta idea de la mitología ya estaba presente en el joven Hegel. La tradición germana aquí está muy presente. ¿Qué es lo que hay acá en Ser y Tiempo? En Ser y Tiempo decimos, hay una idea de humanidad, pero esta humanidad es muy, podríamos llamarle muy fría para nosotros y muy exigente consigo misma, ¿no? La idea de la historia como destino que está en Nietzsche y que también es herencia de Emerson, es la idea, como podríamos decir, más romántica que contiene a un ideal de hombre, en el sentido de que el Dasein auténtico, y principalmente el Dasein auténtico, es el que tiene que asumir un destino de transformación, indudablemente, de superación personal, ¿no? Estas deudas con Nietzsche y con Emerson en cierta medida, a pesar de que no hay relación directa entre Heidegger y Emerson, pero esta relación hacia una filosofía cultural y política está en la base de lo que yo llamo humanismo moderno, ¿no? Contemporáneo, perdón, para no... pero, ¿qué es lo que hay aquí? En primer lugar, hay una crítica al cristianismo. Fíjense bien, no solamente es una aceptación del humanismo cristiano, sino una crítica que va por el lado de la historia del ser. Esto es lo original de Heidegger, ¿no? La filosofía y la fe también ha concebido al ente solo como un ente, es decir, separado de su constitución esencial que para Heidegger es el ser. Y con esto se da el lujo de distanciarse de esta visión, podríamos llamar superficial o trascendentalista de la filosofía en general, ¿no? Y de la teología al mismo tiempo. Es decir, hay aquí una propuesta cristiana, obviamente, pero del lado de un hombre más cotidiano, de una humanidad más de la vida diaria. Podríamos decir un fuerte sentido empírico de la vida, un fuerte sentido de la facticidad de la existencia en la vida diaria. Este es algo así como una bofetada a todos los humanismos y sobre todo al humanismo cristiano y a las consideraciones del hombre en un contexto trascendentalista. Heidegger es, a través de la fenomenología, la crítica a todo trascendentalismo. En esto se parece mucho a los pensadores ingleses.
sobre todo los empiristas, Hume, por ejemplo, y al modelo inglés del hombre moderno, ¿no? Este modelo es un modelo muy pragmático. La mentalidad inglesa, norteamericana, son tremendamente pragmáticos. ¿Y dónde está el pragmatismo de Heidegger? En la cotidianidad o la facticidad de la existencia. Él renuncia a una visión trascendentalista del hombre, de su relación con las cosas y de su espíritu. En Ser y Tiempo no hay una palabra que sea, por ejemplo, conciencia, no existe. ¿Por qué? Porque Heidegger rechaza todas esas ideas demasiado tradicionalistas por un lado y por otro lado que no captan la verdadera esencia del hombre. El hombre es un animal político, repitiendo Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal social, el hombre es ineludible de la vida humana, la vida con los demás y la vida, digamos, el destino de una vida social y de un ser social, ¿no? Ese destino se transforma en un caos, ¿no? Este es, podríamos decir, lo que nos enseña Heidegger. No solamente nos enseña que el hombre es un ser social o un animal político, sino también nos enseña que este hombre está totalmente atacado por otro tipo de, podríamos decir, de estados de ánimo, de existencialidad que el hombre que predica el humanismo cristiano tradicional. Este hombre es el hombre que o la idea de hombre que el cristianismo abandonó en la época medieval, sobre todo en la crítica a Aristóteles. Si hay algo importante en Heidegger es su lectura de Aristóteles. Todo Ser y Tiempo es una especie de aristotelismo oculto, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene de aristotélico acá? Que Aristóteles es el primero, puesto que los monjes medievales se dedicaron a eliminar toda traza de emocionalidades en la filosofía de Aristóteles. Recuerden la película, ya no me acuerdo el nombre de la rosa, en donde se mostraba precisamente que el descubrimiento o redescubrimiento de la poética había sido ocultado por los curas porque la poética traía la risa, y la risa es un perder el sentido racional de la vida. Esta crítica de los monjes cristianos y de los monasterios cristianos de eliminar de Aristóteles esa parte emocional, en Heidegger es un rescate. El hombre, el Dasein heideggeriano, es un Dasein emocional, fundamentalmente sensible, extremadamente sensible, atacado constantemente por esa sensibilidad, y por eso que Heidegger llama la voz de la conciencia, ¿no? Pues bien, aquí vemos una primera transformación del concepto de hombre del cristianismo tradicional, del cristianismo vaticano, digámoslo así, o de la teología cristiana. Aquí hay una visión de Aristóteles y una concepción de que Aristóteles debe ser rescatado, y que precisamente ese hombre es un imponderable en sí mismo. Heidegger no renuncia, como si lo hace en profundidad Sartre, a observar, en el caso de Sartre es la nada y la presencia de la nada en la vida humana. En Heidegger esa presencia está fundamentalmente dada en una estructura emocional que es fundamentalmente lo preontológico del Dasein, ¿no? El Dasein comprende o precomprende al ser antes de nacer, ¿ya? El Dasein está algo así como que hereda esta vecindad con el ser, este habitar el ser, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la filosofía, de la misma manera que en Sartre y que en Heidegger, la filosofía en Sartre habla del código prereflexivo, cogito, perdón, prereflexivo. Y Heidegger habla de esta presuposición de que el hombre ya está en una comprensión del ser. Estas dos posiciones de Sartre y de Heidegger nos muestran que en ambos casos hay una renuncia al trascendentalismo religioso y el humanismo cristiano, y a una concepción mucho más cruda de la naturaleza humana, sobre todo en el descubrimiento de que el hombre, la humanidad, es un fenómeno muy complejo en términos emocionales, ¿no? Eso se llama, en la época, existencialismo, ¿no? El existencialismo es un humanismo, como decía Sartre, ¿no? El existencialismo es una concepción de la vida, pero una concepción de la vida cruda, dolorosa y compleja de la vida humana. Esto es lo que quiere tanto Heidegger como Sartre, de relevar una concepción del hombre mucho más concreto, empírico, real, un hombre que vive una vida. Este salto es común a estos dos humanismos,
puesto que en los dos está esta declaración revolucionaria de que ya dejémonos de una concepción del hombre trascendental y de que somos hijos de un extraterrestre y de que los ovnis ya vienen y de que el final está cerca. Esa concepción trascendental lo que hace es apartar al hombre de su verdadera esencia. La verdadera esencia es desplegar esa emocionalidad y enfrentarse a una dificultad que es la vida. Es común al existencialismo el considerar que la vida humana es tremendamente difícil y compleja, ¿no? No son llantos de ahogado, sino que también el existencialismo es un producto de posguerra, ¿no? El existencialismo, a pesar de sus tempranos apariciones, por ejemplo, en Kierkegaard, a finales del siglo XIX, pero el existencialismo también está presente en Nietzsche, sobre todo en el primer Nietzsche, ¿no? Hay esa filosofía de lo cotidiano y esa filosofía de la orientación de la población, de la gran población, hacia una comprensión de la vida, sobre todo la vida como destino y sobre todo la vida como una propuesta personal que debe llevarse a cabo y que lo deben llevar a cabo aquellos que son inteligentes y que estudian, ¿no? En alguna medida, la posición de Sartre es más extrema. Y aquí viene el olor a fromage francés y el olor a vino francés, del mejor. Aquí vienen los llantos franceses, los suicidios franceses, que son uno de los más altos del mundo, después de Japón. Y, en fin, esta forma tan sentimental de ser de la Francia y de los franceses, y esa dificultad enorme, sobre todo de los parisinos, que son insoportables, lo que vemos acá es que el existencialismo de Sartre es más extremo, más duro, más... no propone, como en Heidegger, de ahí lo que yo llamo estoicismo, no propone una salida. Podríamos decir, en Sartre hay pocas esperanzas de un destino. En cambio, a pesar de la libertad y a pesar de ser una filosofía de la libertad, pero esta intención de cuando Sartre señala y dice que la aspiración del hombre es el en sí para sí, ¿no? Es decir, ser Dios. Esto es también podríamos decir, una gran ironía a este propósito tan germano como siempre, ¿no? En la Germania siempre lo que hay, al menos en la filosofía y también en la literatura, es siempre la intención de probar un perfil de hombre y desarrollar un perfil y una exigencia estoica, como digo yo, de un tipo de humanidad que asuma un destino histórico, ¿no? Estas palabras que suenan a fascismo, pues lo son. En la lectura que hace Heidegger de Hölderlin, todo este periodo post-Segunda Guerra Mundial, Heidegger como que se resigna a pensar la Heimat, la patria, a pensar el ser nacional como único recurso, luego de abandonar la propuesta de Ser y Tiempo. ¿Pero por qué abandona la propuesta de Ser y Tiempo? Porque Ser y Tiempo es un modelo demasiado estoico de vida y demasiado político, ¿no? Esto significa que el intelectual, el filósofo, se entrega a un proceso histórico y quiere enseñar cuál es el perfil de hombre que debe perseguir todo movimiento político, ¿no? Y aquí topo algo que no me lo estoy inventando yo y tampoco corresponde a las lecturas medias, podríamos decir, un poco frívolas del Heidegger nacionalsocialista. Digo frívolas porque todo el mundo olvida que Heidegger, si bien es cierto, fue rector nacionalsocialista, pero abandonó, pero se desilusionó muy rápido del movimiento nazi, ¿no? Esto sí todo el mundo lo olvida, ¿no? Eso lo aprendí de uno de mis profesores que siempre repetía eso. No debemos olvidar que Heidegger se desilusionó muy temprano de todo esto, antes de las matanzas judías y de todo esto, antes de la locura del movimiento nazi y el ejército alemán, ¿no? Entonces, en cierta medida, Heidegger participa al comienzo como intelectual con muchas dificultades de este movimiento. De ahí que debemos leer a Ser y Tiempo como una propuesta política. Y como todos los humanismos contemporáneos, son formas de salvar la esencia humana, salvar, no en el sentido cristiano, sino en el sentido de darle una esperanza a la humanidad, ¿no?
tanto Ser y Tiempo como El Ser y la Nada contienen esa, podríamos decir, a mi criterio, el do de Sartre es menos esperanzador, por eso muy francés, y lo alemán es muy esperanzador, ¿no? Pero con la exigencia de la Eigentlichkeit, es decir, de la autenticidad, ¿no? El hecho de la segunda parte de Ser y Tiempo, es decir, de probar el ser a partir del tiempo, es una estrategia metodológica extraordinaria del libro, ¿no? El hecho de que la autenticidad no pueda accederse mediante el sentido común y el análisis pragmático de la facticidad de la existencia, sino que solo se la puede asumir a través de la preparación para la muerte, ¿no? Esto es maravilloso, esto es también muy germano, puesto que aquí hay tradiciones místicas alemanas, Meister Eckhart, etcétera, etcétera, en donde hay todo un caudal de filosofías germanas en las cuales intenta como salvar el problema de este hombre. Hay dos propuestas centrales en Ser y Tiempo que retratan, a mi criterio, el estoicismo, la exigencia tremenda para ser alguien. El primero es la autenticidad, obviamente, ¿no? El hombre llega a ser auténtico cuando se enfrenta a la posibilidad de sus posibilidades, que es la muerte, su muerte. Acá no hay la muerte, sino que hay mi muerte. En ese sentido, aquí el estoicismo se muestra en todas sus caras, digamos. El hombre debe asumir un destino y prepararse para la muerte. Esto, que suena bastante fuerte, no era sino también, y esto hay que decirlo sin ningún pero, esto era propio del tiempo. En cierta medida hay una crítica al cristianismo. Sí, el cristianismo no tiene una concepción clara de la muerte, elude la muerte. Podríamos decir que lo menos relevante del humanismo cristiano es la relación con la muerte. Ello, Heidegger, quiere que la autenticidad se la alcance de manera heroica en la preparación de mi muerte. Solo ahí la autenticidad cobra sentido. Lo que quiere decir, como va a decir más tarde Levinas, lo que quiere decir es que solo este hombre, este ser individuo egoísta, que se enfrenta a su propio fin, que se adelanta, perdón, a su propio fin, es el único que tiene esta capacidad de hacer de su historia un destino, ¿no? Estas palabras que el mismo Levinas comenta, evidentemente Levinas, como judío, pretende criticar la posición heroica alemana, nazi, de Ser y Tiempo, ¿no? que sí está presente, ¿no? A través de mi Dr. Vater en Alemania, Otto Pügler, aprendí precisamente esta lectura política de Ser y Tiempo, ¿no? No soy original en esto y confieso que fue mi maestro que, a propósito, la obra de él se llama Filosofía y Política en Heidegger, ¿no? Creo que es uno de los textos más completos de esta visión. Evidentemente que Pögler maneja miles de contextos del cual yo carezco de conocimientos, pero él como profesor y como heideggeriano tiene esta lectura muy temprana, en los años 70. ¿Y qué es lo que era esto? Todavía, recuerden que todas las publicaciones en torno al nazismo de Heidegger ocurren a finales de los 70 y comienzos de los 80. Lo de Víctor Farías y lo de todas las sospechas que últimamente, hace aproximadamente menos de 5 años, fue publicado los famosos cuadernos negros, en donde se ve precisamente la filiación y la creencia total de Heidegger en relación a las metas del Estado germano nazi, ¿no? Eso es indiscutible. O sea, tarde o temprano lo que tenemos que ver acá es que esta filosofía se transforma en una filosofía política y en una propuesta política. En una palabra, acá hay la idea de que la muerte es un destino y que el pueblo y que los grandes hombres, solo accediendo a la muerte sin temor y sobre todo a la muerte como destino, eh, se expresaría la grandeza de este tipo de hombre, ¿no? Es decir, entregarse a una causa política y a perecer precisamente a través de esa creencia, de esa disposición política, ¿no? Esto indudablemente es fuerte, yo no le estoy quitando el sentido que tiene, ¿no? Lo que quiero decir, y vuelvo a repetir, Heidegger como humanista es, ¿cómo se llama? Es
representa un humanismo nacional, coyuntural. Verán, mi hipótesis sería que no todos los humanismos se presentan como los humanismos contemporáneos, es decir, como doctrinas políticas y filosofías de la cultura de una nación. Esto es muy, muy interesante. Es probable que el humanismo, sobre todo el humanismo cristiano y el humanismo clásico griego, si bien es cierto también la imagen, por ejemplo, en Aristóteles, en el joven Aristóteles, el Spudaios, el aner Spudaios de Aristóteles, el hombre sabio, el modelo del hombre sabio, siempre también fue un propósito de los grandes modelos filosóficos griegos. En una palabra, la heroicidad, el carácter de soldado de estas filosofías. Por ejemplo, gran parte de la filosofía socrática, más bien la filosofía de Sócrates, es un estoicismo del soldado. Tarde o temprano el soldado representa precisamente ese training, esa capacidad de esforzarse mediante una forma de vida, que hoy podría estar representada a través de los ejercicios, ¿cómo se llama? Los ejercicios militares japoneses, qué sé yo, los criterios de, por ejemplo, que está en Sun Tzu, en el arte de la guerra, y es un arte de soldados. Pues bien, la filosofía griega siempre tuvo ese aspecto de soldado. La filosofía griega y el humanismo clásico griego también elabora una idea de hombre, un perfil de hombre. Y en esto es muy exigente, sobre todo partiendo desde, ¿cómo se llama? Partiendo desde Sócrates, ¿no? Lo que quiero decir entonces es que el humanismo clásico también contiene elementos políticos y perfil de hombre desde el punto de vista de lo nacional, de la Heimat y de cómo salir adelante como comunidad. Verán, establecemos una aproximación entre el humanismo clásico griego, ateniense, y el humanismo contemporáneo. Tienen mucho en común en el sentido de esta propuesta de un modus vivendi muy estricto, muy estoico, en el cual, digamos, estaría la única posibilidad de una esperanza para la humanidad, ¿no? Pues bien, ¿cuál es la esperanza del modelo heideggeriano? La autenticidad, ¿no? La autenticidad es, podríamos decir, el carácter fundamental del superhombre alemán, ¿no? Eh, es un concepto, yo prefiero decir pragmático, puesto que lo que habla es de una filosofía de la vida cotidiana, ¿no? Esto es lo sorprendente de este estoicismo, puesto que se trata de elaborar un tipo humano que tiene mucho de cura, de sacerdote, pero al mismo tiempo tiene algo de soldado al mismo tiempo. Este es como podríamos decir lo que también está presente en el Zaratustra de Nietzsche, en el Übermensch de Nietzsche, ¿no? Recuerden que Nietzsche sigue una tradición humanista contemporánea. Nietzsche, en mi criterio, sigue la filosofía de lo nacional de Waldo Emerson. Mi tesis, que yo careo por todos lados, es la de que Nietzsche toma este modelo de las comunidades de colonos norteamericanos y desarrolla junto a su maestro Waldo Emerson una filosofía de lo nacional y a partir de un perfil de hombre como hombre superior, ¿no? Lo que hace Nietzsche es desarrollar esa misma lectura de Emerson, pero en Alemania, como más temprano lo hizo Charles Baudelaire en Francia, ¿no? En Baudelaire también está sobre todo la idea ¿cómo se llama? El dandy, está una idea aplicada al arte y a la revolución artística como el verdadero humanismo en el caso de Baudelaire, impactado por las lecturas, casi 20, 30 años de diferencia con el joven Nietzsche, impactado por las lecturas de Waldo Emerson. Y en alguna medida, entonces, estas tradiciones no son fundamentalmente europeas, estos humanismos contemporáneos, a mi criterio, sino que más bien, si entendemos que el ser y la nada es un comentario a ser y tiempo, podríamos decir que también ese humanismo
el de Ser y Tiempo, también tiene y arrastra el humanismo al otro lado del Atlántico, ese humanismo norteamericano que desarrolla el trascendentalista Waldo Emerson junto con todos sus discípulos, ¿no? Pero verán, en Norteamérica el humanismo tiene sentido de un avanzar a un tipo de hombre y de encontrar en el modelo de hombre la educación de de toda la comunidad, ¿no? El viejo ideal estoico de educar no solamente preceptiva, no solamente con preceptos para vivir estoicos, sino también con un modelo a seguir, con un modelo humano a seguir. Esto es lo que tiene también y está presente en Heidegger. Por eso le llamo yo humanismo estoicista o estoicismo humanista, como quieran llamarlo. Esta idea que está en Séneca y en Plutarco, por ejemplo, los estoicos romanos, gusta mucho, sobre todo a Waldo Emerson, enamorado de Séneca, ¿no? Y lo quiere aplicar a Norteamérica, ¿no? Este ideal noble, aristocrático, pasa al otro lado del Atlántico y es heredado por Nietzsche, pero también por Charles Baudelaire, ¿no? Pero en Nietzsche abarca un proceso, podríamos decir, romántico de culto hacia un tipo de humanidad germana que está presente como una tradición propia de Alemania, sobre todo en el romanticismo, ¿no? Y lo que quiere decir entonces es que el fascismo de esta obra obedece al estoicismo. Yo quiero explicarlo a través de este modelo de fiereza de la vida, ¿no? Porque la propuesta heideggeriana en Ser y Tiempo es un hombre fuerte, un hombre imposible, ¿no? De la misma manera como lo es en el Zaratustra de Nietzsche. En Nietzsche, digamos, en la personificación del Zaratustra, las exigencias son tan grandes que uno finalmente renuncia a poder seguir un modelo de esa bestialidad tan extrema que se da en Nietzsche. La posición de Nietzsche, sobre todo del Übermensch, del modelo alemán, de este perfil superior, sigue la misma tradición estoica de los romanos, ¿no? Que ha sido adaptada tanto a Norteamérica cuanto a Europa, ¿no? Es decir, aquí donde se junta el cura, el soldado fascista y el intelectual, ¿no? Aquí como que hay una tradición muy especial y estos pueblos muestran sus criterios dentro de un contexto, sobre todo en Heidegger, un contexto purista, muy, muy extremo, ¿no? Esto tiene evidentemente un contenido fascista, ¿no? En el sentido de la pureza de una raza o de la pureza de una propuesta, sobre todo como una propuesta para los conductores, para el destino de los conductores, el destino de los superiores, como sucede en la República de Platón. En una palabra, la filosofía siempre, desde sus inicios, desde el humanismo griego, fue el planteo de un perfil humano, ¿no? Evidentemente que desde un inicio ese perfil fue el perfil del sabio, ¿no? Del spudaios, de este ser virtuoso, superior, inteligentísimo, ¿no? Este ideal griego y está presente en todas estas tradiciones. En una palabra, y aquí como que intento tirar así una especie de reflexión, la humanidad cuando está en estos periodos de bajón, como ahora, por ejemplo, no tiene otras cosas que retomar tradiciones filosóficas, en este caso, en donde la historia y en donde el sujeto, el individuo, tiene que asumir un destino, ¿no? Está llamado a sacar la cara por su nación, por su comunidad, ¿no? Esto es, repito, propio del humanismo griego clásico, ¿no? Y el hecho de que todos los filósofos, la mayoría fueron soldados, muestra esa implicación tan íntima que hay en el humanismo griego, en donde las propuestas son siempre de desarrollar una mortalidad pragmática, ¿no? Una mortalidad efectiva, una mortalidad, un ser mortal, un ser Daseins, pero con efectividad, sin
algo así como con dolor o con arrepentimiento o con pecado, como en el caso de la crítica del Übermensch que hace Nietzsche en Zaratustra, ¿no? Entonces, es un hombre práctico. Esto es muy, muy importante, ¿no? Eso es lo que yo llamaría, claro, que dificultades, pragmatismo. Sí, Ser y Tiempo contiene un pragmatismo alemán contemporáneo, ¿no? A mí siempre me pareció que ese pragmatismo de la facticidad de la existencia de la vida cotidiana era una manera de llamar la atención a Alemania, sobre todo con el pragmatismo inglés norteamericano, ¿no? En, una, en definitiva, aquí en Ser y Tiempo hay un humanismo, pero este humanismo tiene un fuerte contenido de pragmatismo y empirismo inglés norteamericano. Eso es muy, muy interesante. Lo que quiere decir es que, como eran las ideas de Heidegger, lo único que podría destruir esa cuaternidad, como decía él, es la cielo, tierra, mortales y divinos, es la Gestalt, la, el dispositivo técnico, ¿no? Das Gestalt sería lo único que acabaría con esa propuesta pragmática de vida contemporánea, que lo único que, algo así como que detendría ese proceso sería la manipulación técnica, es decir, lo que vivimos nosotros, ¿no? En una palabra, eh, desde la propuesta casi profética de Heidegger de que se podía vivir pragmáticamente, pero no con el capitalismo tradicional, menos norteamericano, pero sí con una utilización benigna de las tecnologías, ¿no? Con una manera humana de utilizar las tecnologías. Esa es como la propuesta de el último Heidegger, de que lo que amenaza a la esencia del hombre es lo Gestalt, el dispositivo técnico que va a acabar con la humanidad. Santa profecía. Eso es lo que acabó con nosotros. Nosotros estamos aquí balbuceantes zombies, ya no somos ya prácticamente humanos, somos zooms y pantallas y nos cuesta mucho cultivar los esfuerzos individuales o comunitarios, sobre todo en un país si Heidegger y Sartre vivieron en la entreguerra, nosotros vivimos entre la primera y la segunda vuelta. Esto es patético, ¿no? Podríamos decir que respiramos un aire insalubre en el cual tenemos que buscar una esperanza, ¿no? Y creo que esta cuestión del humanismo contemporáneo merece muchos estudios y mucha profundización, y hasta qué punto este humanismo, que ya no es cristiano, que es un humanismo estoico contemporáneo, pragmático, era una propuesta de traducir el mundo norteamericano, muy triunfante en esta época, como el futuro de Alemania. Esa es otra hipótesis que siempre me gustó y que siempre la mantuve ahí en el tintero, de que tanto en el último Nietzsche hay muchos aforismos y reflexiones domésticos, personales, que se ha publicado, en donde él habla con mucho, ¿cómo digamos?, beneplácito, etcétera, con mucha genuflexión, así como que rinde mucho culto al pueblo americano, norteamericano, ¿no? Eso es muy, muy interesante, puesto que obviamente el maestro de Nietzsche era un norteamericano, ¿no? Y ellos, y sobre todo Nietzsche, tiene un interés enorme de un diálogo con Norteamérica, ¿no? Los aforismos que a finales de los 80s en los papeles póstumos de Nietzsche pueden observar esa relación y ese culto a un pueblo fuerte, así llama Nietzsche a Norteamérica, un pueblo fuerte, un modelo de vida. Ese coquetiren con Norteamérica, que ya parte en el último Nietzsche, está también, a mi criterio, presente en Ser y Tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que hay la propuesta de una vida pragmática, pero que contiene un sentido de eficiencia individual y comunitaria para luchar contra lo gestel, contra lo técnico y al mismo tiempo luchar contra la propia indisposición de la existencia, como una heroicidad individual, obviamente dentro del contexto del hombre superior o del superhombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, verán que el planteo fascista de la superioridad
de una raza, no está lejos de la filosofía, ¿no? Y sobre todo como humanismo clásico griego, ¿no? No crean que esto es una imaginación de un pueblo que tenía el drama de que no alcanzaba su verdadero Reich, su verdadero reino, su verdadera constitución como nación. No es simplemente podemos decir, una tradición germana, no, es una tradición del humanismo clásico griego, en donde, por ejemplo, en la República de Platón, ahí ven la formación de los superiores, la formación de la clase guerrera, que es, podríamos decir, el drama de la filosofía. Siempre la filosofía como humanismo, reflexión sobre el ser de la humanidad, va a tener estos rasgos de un perfil humano a seguir. Es decir, plantear el spudaios, el hombre superior, como modelo para educar a la población, ¿no? Y también esto continúa en los humanismos contemporáneos. La idea sería, como ya les dije, establecer ese nexo y de cómo el humanismo cristiano y el humanismo del siglo de las luces, por ejemplo, estaba equivocado con el planteo de un hombre o de una esencia humana todavía cargada de trascendentalismo y de eliminarle al Dios para darle más cabida al hombre, ¿no? La filosofía desde Emerson, a mi criterio, soy un enfermito de Emerson, como se habrán dado cuenta, representa esta disposición del filosofar y de la reflexión sobre la humanidad y sobre un modelo de hombre, ¿no? Y en esto es principalmente la tradición estoica la que está viva en estos humanismos. El estoicismo es muy práctico, es una forma de vida, no es una filosofía en el sentido trascendental abstracta. El estoicismo es una forma de vida y el hecho de que incluso autores contemporáneos, por ejemplo, como Sloterdijk, eh, que vuelvan a hablar sobre modelos contemporáneos. ¿Cómo se llama el libro de Sloterdijk? Yo lo tengo por ahí. De modelos de estoicos. ¿Cómo se llama? Formas para el parque humano. No lo conozco ese. Lucas me muestra. No lo conozco, no. Es una... has de vivir, así se llama el libro de Sloterdijk, has de vivir conforme a la vida. No me acuerdo, es un texto de Rilke. Y en él plantea todos los modelos estoicos de vida, desde la cienciología hasta modelos como el de Foucault y el de Nietzsche, ¿no? Y reproduciendo en cierta medida algo semejante, pero con una idea, la misma idea que estoy planteando yo, es decir, ¿hasta qué punto el estoicismo sería una forma de vida lícita hoy? Esa es más o menos la investigación enorme, son como 700 hojas, de Sloterdijk, un autor contemporáneo que vuelve a retomar esta cuestión. En cierta medida, en Sloterdijk no hay una visión de estos humanismos como, por ejemplo, relación al humanismo griego. ¿Con esto qué quiero decir? Que el ideal de hombre en la filosofía griega siempre surgió a través de la investigación y de la concentración en el saber. Recuerden que el saber en Aristóteles, la ontología primera es el saber del saber, esta original posición de Sócrates. El saber es el saber que sabe y el saber que no sabe, ¿no? Este saber tiene una disposición, un contenido que es la independencia, la total divinidad. El saber es el único contenido humano que contiene, digamos, esta, este infinito, esta trascendencia en el hombre. Entonces, la reflexión del humanismo clásico ateniense es la reflexión sobre la autonomía del saber, pero con un perfil humano. Ese es el modelo del filósofo. ¿Cómo el filósofo será ese hombre superior que debe conducir a la humanidad? Con lo que quiero yo resaltar acá es el hecho de que filosofía, humanismo y modelos o perfil humano acompañan a la filosofía desde siempre, ¿no? Lo que quiero decir es que no es una propuesta fascista el hecho de pensar en un tipo o una tipología humana como humanismo contemporáneo. No.
Aquí lo que se plantea o lo que debería discutirse sería que por qué el estoicismo cobra sentido en el mundo contemporáneo y por qué la filosofía vuelve a tener esas dudas de sí misma, es decir, si no sirve para verdaderamente nada, es como inutilidad o simplemente puede ser el modelo o puede generar un iconismo, como decía Séneca, un iconismo de un perfil humano, ¿no? Una imagen de un perfil humano y enseñar a todos ese perfil como el modelo de hombre. Eso es para mí el Dasein heideggeriano. No estoy acusando a Heidegger de fascista, lo estoy simplemente acusando o retratando de una filosofía de entreguerras y una filosofía que intenta de una manera sin, digamos, eliminando ciertos aspectos de la tradición, pero marcadamente tradicionalista, conservadora. Eh, Conservador, acá conservador significa Aristóteles y significa el modelo aristotélico del spudaios o del hombre superior, ¿no? En cierta medida, la discusión en Grecia sobre el hombre superior como filósofo era una discusión en contra de los sofistas. Y esta discusión duró casi 300 años o 500 años, porque podríamos decir 700 años, a través de la tradición estoica, ¿no? Esa tradición, que es tanto griega cuanto romana, pensaba que la filosofía solo era útil en cuanto a generar un perfil humano, ¿no? A conducir a la comunidad a través de un perfil humano. Pues eso es Ser y Tiempo, y a pesar de que llegar y decir esto es como demasiado corto, pero sí hay fuertes aspectos tradicionales y conservadores en Heidegger, ¿no? A pesar de que haya la destrucción de la historia de la filosofía y de la concepción tradicional del ser, sí también hay revolución a través de la revolución del método fenomenológico, ¿no? Heidegger entiende el método fenomenológico como nadie lo entendía en su tiempo, ¿no? Se parece mucho en esto a Foucault. Foucault arrastra con mucha fuerza podríamos decir, el modelo heideggeriano, ¿no? Foucault también es un revolucionario del estructuralismo, ¿no? Foucault, si bien es cierto, sigue a sus maestros en el estructuralismo, en el análisis de las ciencias humanas y en estos saltos genealógicos, sigue mucho a sus maestros, pero desarrolla un modelo de estructuralismo extraordinario, ¿no? En eso se parece mucho a Heidegger. En Heidegger hay una revolución del método fenomenológico, ¿no? Le quita su aspecto conservador, trascendentalista y le da fuerte a la cuestión del análisis de lo cotidiano y de la vida cotidiana de todos los días, ¿no? Entonces, en ambos autores hay una transformación del método. Heredan un método, pero no lo aceptan. Y en otro sentido, también hay un atrevimiento total, revolucionario, de aceptar ciertos aspectos de la historia del ser en la filosofía y prácticamente echar a la basura más de la mitad de la filosofía, ¿no? Algo así como que esta cosa no sirve. En cierta medida, y ahí termino, la cuestión del ser en Ser y Tiempo es un pretexto para alumbrar un perfil humano, ¿no? Un nuevo perfil humano, con rasgos estoicos pragmáticos americanos, pero ligado indudablemente al humanismo cristiano, a la fe y a un modelo de hombre de fe, pero moderno, ¿no? El mismo problema que tenía el joven Hegel cuando en sus escritos teológicos tempranos intentaba desarrollar un modelo de hombre cristiano, pero al interior de la Ilustración. Otro elemento importantísimo que la tradición ha consignado en relación a Ser y Tiempo es la deuda con Hegel, ¿no? Pero bueno, eso es, eso daría para 3 cafés filosóficos más. En fin, no quiero atontarlos, simplemente es una posición, no creo tampoco haberlo dicho todo, sino que son como especies de ingresos así, medios como juguetones, más que una sabiduría técnica insoportable. Me callo y les agradezco mucho, me encantaría que hicieran preguntas. ¿Qué dices, Stefan? Me imagino que
tienes tu visión francesa con la cual te has sentido totalmente agredido, ¿no? Me lo dices inmediatamente. No, 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 porque de hecho comparto, o sea, comparto completamente lo que has dicho y yo justamente intentaré desarrollar con Sartre, pues esta otra filosofía, ¿no? En la cual se siente realmente un flujo, un impulso, algo realmente parisino, ¿no? O sea, que intenta romper los conceptos alemanes. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Eh, tam, también estoy muy de acuerdo con lo que dices sobre este nazismo de Heidegger. Eh, no sé si llegaste a leer ese libro que hizo un escándalo mundial casi de, obviamente, un francés que atacaba a Heidegger, Emmanuel Faye, Ya. cuyo libro No se llama explícitamente Heidegger, dos puntos, la introducción del nazismo en filosofía. Es decir, ya. que es algo extremadamente violento y creo que tuviste razón de recalcar que obviamente el carácter conservador de Heidegger, Oh, primero, se encuentra en casi todos los grandes filósofos, es decir, de Platón a Heidegger, pasando tal vez por Hegel o hasta wow. incluso Descartes, Sí. pero que no se puede confundir con una posición nazi. Es decir, que estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, es decir, obviamente estamos hablando de otra cosa. Y ya que debo hacerte una pregunta, pues voy a hacértela. No sé si, Dale. no, no, pero es más una aclaración, ¿no? O sea, porque no soy especialista académico de Heidegger. No sé si es que nos puedes explicar así un poquito rápidamente. Sé que es una pregunta inmensa, pero si es que nos puedes aclarar así un poquito, cuando dijiste hay una ruptura en Heidegger en cuanto al método fenomenológico. O sea, ¿cómo tú ves un poquito las grandes características fundamentales del método fenomenológico en Heidegger? O sea, ¿a qué le llama Heidegger realmente fenomenología? Ya, es bien complicado, pero al contestar de una manera así como bien rápida, la fenomenología adquiere, como decía, al final de Husserl, sobre todo las investigaciones lógicas, un carácter trascendental que no era del gusto de Heidegger. Es decir, mucha abstracción, mucho a priorismo, mucho trascendentalismo. Heidegger tiene, y esto es lo raro de Heidegger, tiene una posición contraria, y sobre todo a través de la presencia de Dilthey, sobre todo del Dilthey de la historicidad, del estudio de la historicidad y del estudio de poesía y vivencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, digamos en una palabra, el problema de la historicidad es como que lleva a Heidegger o de la historia a la afirmación de que, digamos, ese problema y su solución a través del fenómeno de la libertad o, digamos decir, del destino heroico, la manera en donde la filosofía se transforma en una filosofía política abiertamente, ¿no? Es decir, dejémonos de huevadas de filosofías trascendentalistas y de conceptos abstractos. Y en definitiva, nosotros estamos entre guerras y nosotros necesitamos una dirección de la juventud. Nosotros tenemos que educar a la juventud y en esa educación lo que tenemos que darles es, como decían los viejos estoicos, un perfil humano. Y ese perfil humano, indudablemente que calzaba más con eso que yo llamo pragmatismo de la facticidad de la existencia, lo mismo sucede en Sartre, en donde la filosofía se vuelve novela cotidiana, ¿no? Esto es extraordinario del existencialismo. A pesar de que mi criterio Sartre es demasiado extremista en cuanto a ¿cómo se llama? Esa popularidad de Sartre es también un fenómeno típicamente de la publicidad y de las comunicaciones modernas, contemporáneas, ¿no? O sea, Sartre es una persona que cuando muere, París entero lo va a despedir. O sea, jamás en la historia de la filosofía hubo un funeral tan apoteósico como el de Sartre. En ese sentido, esa popularidad de Sartre, premio Nobel también, eh, lo que significa es que esa es la salida francesa, como digo yo, pero la salida alemana es un traer lo cotidiano, esto ya es revolucionario, traer lo cotidiano a la sala de clases y partir de lo cotidiano, jamás abandonar la vida práctica diaria.
Eso podríamos decir es también deuda del Aristóteles que a Heidegger le gusta, que es el Aristóteles de las éticas, en donde la filosofía se transforma en un modus vivendi, preceptos para la vida diaria, de cómo tenemos que vivir de la mejor manera. Esta especie de telenovela en la que termina la fenomenología, sobre todo en la versión heideggeriana, le da un sentido revolucionario, por un lado, pero al mismo tiempo algo así como que abofetea a los curas, que fueron sus maestros, diciéndole, el hombre es un ser que vive cuando se le rompe el martillo y le robaron la casa ese es el hombre, no es un ser venido del platillo volador o un ser de la idea y ajeno. En eso fíjate que tiene mucho de pragmatismo y creo yo, aquí es un asunto personal, creo yo que tiene un fuerte contenido del pragmatismo norteamericano, ¿no? Recuerda que Norteamérica era un modelo de sociedad a comienzo del siglo XX, ¿no? Incluso antes. Era algo así como, wow, ¿y ahora qué hacemos si los gringos son primeros en todos? Esto es el pragmatismo y el sentido de la fenomenología al extremo de su densaje selbst. Ir a las cosas. Y ir a las cosas se transforma en un materialismo. Verás, Ser y Tiempo contiene este pragmatismo materialista, empírico, en la misma lectura, por ejemplo, de Wittgenstein, ¿no? De esa mentalidad inglesa, norteamericana, que es siempre apelar a la vida tal cual es, a no hacernos bolas, porque la vida es una idea o es, incluso el sentido de la angustia en Heidegger es, la angustia existencial en Heidegger, es un fenómeno cotidiano. Eso lo puedes captar, por ejemplo, en las cartas de Heidegger, en donde se ve un hombre, wow, un hombre súper, no ordenado, fíjate que esta era mi idea original, sino un hombre súper sensible. Incluso yo diría Heidegger es más artista que filósofo. Y Ser y Tiempo tiene mucho de eso también, ¿no? Es un ser emocional, un ser angustiado, un ser que no sabe por qué tiene esos sentimientos y esos pensamientos, ¿no? En fin, Estefan, no creo poder contestarte, es un intento nada más, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cualquiera que quiera hacer Um, preguntas tiene que levantar la manito según el Mauricio. sí, tienen que levantar la manito para mantener el orden. Dale, Nicolás Ramírez tiene una pregunta. perdón, ¿vamos con Nico? Sí, buenas noches, Jorge. Hola. Te quería preguntar si es que esta noción de la propiedad e impropiedad en Ser y Tiempo es la única que sería responsable de moldear al hombre ideal de Heidegger. Sí, sí. Sí, Es esa propiedad o esa, ¿cómo se llama? Autenticidad más bien, la que garantiza un destino del pueblo alemán, ¿no? Si no hay, ¿cómo se llama? No hay esa autenticidad, no hay destino, no hay el propósito de alcanzar una meta. Un pueblo es seguir una meta hasta alcanzarla. Y para eso debe constituirse en un pueblo heroico, ¿no? Aquí escucho esas palabras que son súper fuertes en términos de una arenga militar. No hay distancia entre una arenga militar, o sea, un grito del general que te dice, aquí todos vamos a morir por la patria, carajo. Están muy cercas. Pero verás, ese es el contenido de recién estaba introduciendo mi pregunta.
Sí se marchó sin un adiós. Vale, al parecer Jorge Luis tuvo algún problema con su computador o su internet, entonces que se le imposibilita volver a entrarse. Una pena por ese lado, pero nada, entonces podemos ir terminando este primer encuentro de los 6 que van a ser del café filosófico. Y nada, nos veríamos 20 el 25 de este mes a las 7:30 esta vez. Vamos a tener la charla de Lucas Andino, que es profesor en la Universidad de San Francisco de Quito. Y nada, entonces nos vemos. Fue un gusto verles a todos ustedes, estar aquí conectados y escuchar un poco de filosofía un jueves como esto. Entonces, nada, les agradezco mucho y nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias.